disfrutar todos juntos de nuevo de la presencialidad. Bueno, queridos hermanos, estamos pensando en el pan y en el vino. Estamos en un tiempo de encuentro virtual, pero un encuentro de comunión al fin, para poder mirar y pensar en la obra del Señor Jesucristo. Y les invito a todos a abrir sus Biblias, Colosenses, capítulo 1. Vamos a estar mirando algunos versículos ahí, del versículo 13 al versículo 23. Y si bien hoy me tocaría, por lo que venía haciendo, habitualmente me tocaría meditar en la segunda epístola del apóstol Juan. Me pareció lindo este pasaje que he estado leyendo en estos días y me pareció que era pertinente para la cena poder compartirlo. Y para una cena de este tipo, ¿no? Virtual, me pareció muy pertinente este pasaje bíblico. Vamos al versículo 13 de Colosenses capítulo 1. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo. La dirige a los hermanos que están en Colosas, pero también era una carta que iban a leer posteriormente los hermanos de la Odisea. Y lo que el apóstol Pablo pretende hacer con esta carta es referenciarse un poco a una iglesia que él no conocía personalmente, pero que tenía información que le había ofrecido Epafras, un hermano oriundo de ahí de Colosas, que lo fue a visitar a la cárcel. En este momento Pablo está preso, le cuenta cómo está funcionando la iglesia allí en Colosas. Entonces Pablo va a escribir esta carta agradeciéndole a Dios por el testimonio del crecimiento de los hermanos, dándole instrucciones prácticas y concretas a los hermanos. Eso si ustedes después estudian esta carta lo van a encontrar, pero el centro de esta carta es el Señor Jesucristo como Dios y como hombre, ¿no? Esta doble naturaleza que tiene el Señor Jesucristo y que es la que permite que nosotros podamos tener salvación. Eso el apóstol Pablo lo escribe así porque la iglesia de Colosas estaba frente a un peligro que eran los falsos maestros gnósticos que anunciaban que Jesús no había venido en carne, que anunciaban que Jesús era un gran ángel y que estaban empezando a pregonar esto y estaban empezando a mezclar sus enseñanzas con el verdadero cristianismo. Entonces Pablo va a escribir esta carta también para atacar esas mentiras. Pero vamos a la lectura. Versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando, Dios Padre nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de la mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, hemos leído unos cuantos versículos y en estos pasajes que hemos estado mirando, yo notaba que encontramos tres aspectos en realidad donde vemos que Cristo es el inicio de todo, es el comienzo. El Señor Jesús como el comienzo, como el inicio, como todo empieza en Cristo. Y estos tres puntos ahora se los voy a mostrar. Y un cuarto punto encuentro aquí que nos llama a nosotros a poder
tener presente cómo debemos movernos nosotros en función de estos 3 puntos que quiero mirar. El primer punto dice, en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el inicio de nuestra vida cristiana, el inicio de nuestra salvación, el inicio de nuestra nueva vida en Cristo, comienza reconociendo que somos pecadores, reconociendo que éramos esclavos del pecado. Este término redención está haciendo alusión a la compra de un esclavo, ¿no? A alguien que es esclavo y que ahora viene un nuevo amo, lo compra y ahora es quien es el dueño de este esclavo. Y nosotros hemos sido redimidos para ser libres, ¿no? Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la sangre del Señor Jesucristo, nos compra, nos arrebata de la esclavitud del pecado para hacernos libres. El Señor Jesucristo dice eso, ¿no? Dice que Él ha venido a darnos libertad, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces ya no le pertenecemos más al pecado, ahora tenemos una nueva vida. Y este es el primer punto que encontraba en esta sección que acabamos de leer, que Cristo es el principio de nuestra vida cristiana, es el principio de nuestra nueva vida. Y esto nos lleva a reflexionar y a pensar, ¿realmente hay un principio en nuestra vida? ¿Hemos comenzado en un momento a mirar a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Reconocemos a Él como nuestro guía continuo, cotidiano, a pesar de nuestros errores, de nuestras falencias? ¿Volvemos a Cristo una y otra vez? Acá comienza la vida cristiana, y el principio de la vida cristiana es el Señor Jesucristo. Es Él mismo que viene a entregarse por cada uno de nosotros. Cuando miramos el pan, cuando miramos el vino, estamos mirando el sacrificio de Cristo. Es el inicio, es el comienzo. Qué lindo momento este para agradecerle a Dios por el día que nos redimió, por el día en el que nos rescató, o el momento de nuestra vida. Quizás no recordamos cuál fue el día en el que entendimos el Evangelio, lo comprendimos espiritualmente por su gracia. Quizás no recordamos el día, no recordamos el momento, pero podemos recordar el entorno de en qué época de nuestra vida estábamos, y es lindo poder agradecerle a Dios cómo Él ha trabajado para que nosotros le podamos ver y le podamos empezar a conocer. Y cuando hay un principio en la vida cristiana, en la vida de cada uno de nosotros, se van a desplegar otros 2 principios. Vamos a comprender otros 2 principios. Por un lado, el principio de toda la creación, y por otro lado, el principio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que tenemos una nueva vida, comprendemos mejor cómo funciona el mundo. Creo que fue el domingo pasado que Martín nos hablaba de Proverbios y nos hacía pensar en la cosmovisión, la forma que tenemos de ver el mundo. Todos tenemos una forma de ver el mundo. Bueno, los cristianos empezamos a descubrir el mundo real, por así decirlo, cuando miramos a Cristo. Cuando empezamos nuestra vida con Cristo, empezamos a tener otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, una forma mucho más genuina de cómo es realmente el mundo. Y en esta nueva forma de ver el mundo, empezamos a notar que el principio de toda la creación es Jesucristo. Eso lo hemos leído y ahora lo vamos a mirar. Y vamos a ver que el principio de la iglesia es el Señor Jesucristo también. Y todo esto nos tiene que llevar sencillamente a adorar a Jesucristo, a adorarle por quien Él es, a adorarle por lo que hizo por nosotros, a adorarle por las promesas que Él nos ha hecho y que sabemos que va a cumplir. Así que Él es el principio de nuestra vida cristiana. Y pensaba en una imagen, no encontraba una imagen que me satisfaga intelectualmente, pero voy a tratar de... Hay una que me pareció que podía estar cerca, que es cuando vamos caminando en la calle y a lo lejos vemos algo tirado en el suelo. No sé si a ustedes les ha pasado de ir caminando y ver a lo lejos algo tirado en el suelo y pensar, mirá, me parece que eso es plata, ¿no? Vemos ahí unos papeles arrollados tirados en el suelo, y a medida que nos vamos acercando vamos descubriendo si realmente encontramos plata o si era un papel nomás, un recibo, un algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con eso, descubrimos realmente qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? De ese rollito, si hay plata, si no hay plata, qué es lo que hay. Pensaba, en la medida en que nos acercamos más a Jesucristo, vamos conociendo mucho mejor qué es lo que hay, qué es lo que habita en la plenitud del Señor Jesucristo, qué es lo que habita en Dios mismo. A medida que nos acercamos, le vamos descubriendo más. ¿Y por qué no me satisfacía tanto esta idea? Porque en realidad quien se ha acercado a nosotros es Dios, para darse a conocer, para que nosotros le podamos conocer.
Y todo empieza en el Señor Jesucristo. Todo empieza reconociendo que somos pecadores, como dice aquí el versículo 13, el 14, perdón, el perdón de pecados. Y miren el 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La idea que está aquí, latente en este versículo, es que en Cristo subsisten todas las cosas. Y eso es lo que va a empezar a describir el apóstol Pablo. No quiere decir que Jesús sea el primer creado, ¿no? Ahí, la palabra primogénito nos puede confundir un poco, sino que quiere decir que estaba antes de todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha dado a conocer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿no? A Dios nadie le puede ver, pero a Jesucristo sí, ¿no? Al unigénito que está en el seno del Padre. Y estos versículos me hacen acordar al inicio del Evangelio de Juan. Ahí donde nos decía, ¿no? En el principio era el verbo con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y continúa hablando y dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos sus hijos. Y continúa y nos habla de que la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios se ha dado a conocer en Cristo. Y esta es la misma idea. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el inicio de nuestra vida cristiana y Cristo es el inicio de toda la creación. Es en quien todo toma realmente dimensión. Jesús es el principio de la creación, en Él subsisten todas las cosas. Y esto me lleva a pensar en lo impresionante, ¿no? Porque en el contexto de que el apóstol Pablo aquí está haciendo alusiones, habían personas que estaban empezando a predicar, por así decirlo, que Jesús era un gran ángel, que era un gran ser de bondad que podía ayudarnos a entender un poco mejor el camino, pero que en realidad para poder obtener la salvación uno tenía que llegar a un conocimiento superior, que era el conocimiento que tenía Jesús, y así poder tener la salvación. Eso era lo que estaban predicando los gnósticos en este momento. Estaban anunciando eso. Y Pablo va contra ellos y por eso hace toda esta descripción y toda esta argumentación de quién es Cristo. Quiere colocar a Cristo en el lugar que realmente le corresponde. Nosotros hoy nos enfrentamos a otras herejías, nos enfrentamos a otros grupos que anuncian que Jesús fue un gran hombre, que fue un gran revolucionario, que sí, que hizo cosas que estaban buenas, ¿no? Hay gente que reconoce que sí, que Jesús fue alguien histórico, importante. La historia arroja evidencia contundente para dar cuenta de que Jesús realmente existió, humanamente hablando. Entonces no se niega la existencia de Jesús, pero no se le da el lugar que se le debe dar. ¿Sí? Cualquiera que piensa que Jesús fue un gran hombre simplemente, no cree que Jesús sea el creador de todas las cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidados. Jesús no fue solo un gran hombre. Jesús es el creador de todas las cosas. Es el que las sustenta. En Él subsisten todas las cosas. O sea, sin Jesús esto no sería posible. Y nosotros hoy podemos disfrutar de la creación gracias al Señor Jesucristo. Gracias a esa obra de la Trinidad efectuada en el principio para nosotros, como relata Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que Jesús es el inicio de nuestra vida cristiana y cuando entendemos que es el inicio, que es nuestro Señor y Salvador, podemos comprender que Él es el creador de todas las cosas, que en Él subsisten todas las cosas. Segundo punto. Y el tercer punto del inicio de todas las cosas, que es el Señor Jesucristo, aparece en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Esto ya lo hemos leído muchas veces, lo encontramos allí también con mucha fuerza en Efesios. Él es el que sustenta a la iglesia. Él es el que le da vida, Él es el que nos da la dirección como iglesia. Tenemos que reconocer que quien gobierna la iglesia es el Señor Jesucristo. Y para eso cada uno de nosotros debe estar realmente unido al Señor Jesucristo, para poder reconocer su señorío
en la vida particular de cada uno de nosotros, el señorío del Señor Jesucristo en la creación, aunque hoy es Satanás quien está ejerciendo el rol de dominación mundial, por así decirlo, pero el dueño de todas las cosas es Jesús. Satanás simplemente está ejerciendo un rol que Dios le ha permitido ejercer, pero en quien sustentan todas las cosas es en Cristo. Y como iglesia debemos reconocer que quien sustenta, que en quien subsiste, que quien le da vida realmente a la iglesia y la posibilidad de desarrollo es el Señor Jesucristo. Y esto es algo sumamente importante, porque hay un pasaje que muchas veces recordamos que dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, pensando en la iglesia. Y yo siempre, o por muchos años, entendí que las iglesias locales no podían desaparecer porque ni las puertas del Hades podían ganarle, ¿no? Ni el infierno mismo podía destruirlo. Sin embargo, cuando uno mira la historia de la iglesia, se encuentra con que la iglesia en Colosas ya no existe, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo las puertas del Hades lograron ganarle? ¿Cómo alguien logró ganar para destruirlo? Y bueno, eso es porque sacaron el foco, dejaron de mirar a Cristo como el centro de sus vidas, dejaron de mirar a Cristo como la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Y localmente nosotros tenemos que tener cuidado con desviar el foco del Señor Jesucristo. Si nosotros desviamos el foco del Señor Jesucristo, si nosotros dejamos de sustentarnos en el Señor Jesucristo, si nosotros dejamos de mirar que Él es la cabeza de nosotros, que somos el cuerpo, lamentablemente perderemos frente a este mundo que nos puede devorar. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Que realmente Cristo es la cabeza de la iglesia, es quien sustenta todas las cosas, es nuestro Señor personal, pero también nuestro Señor como cuerpo, como iglesia. Y también es el que sustenta todo el universo, existe en Él y para Él. Esto es impresionante, mirar al Señor Jesucristo en esta dimensión, no una dimensión limitada, acotada, del hijo de un carpintero, que era un buen ejemplo para su sociedad, sino como la de Dios mismo, habitando entre nosotros. Y por eso es que Pablo va a repetir con mucha fuerza lo que dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y miren lo que dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Los gnósticos tenían un tema con esto de la plenitud, que era poder conocer totalmente a Dios, ¿no? Eso era lo que ellos pregonaban, que se podía conocer totalmente a Dios por medio de unos conocimientos raros que podías descubrir. Y Pablo dice, no, acá no hay ningún conocimiento raro que podamos descubrir, acá no hay nada que nuestras mentes puedan hacer para acercarnos a Dios. Quien nos acerca a Dios es el Señor Jesucristo. Es el inicio de nuestra vida cristiana, es el inicio de la creación y es el inicio de la iglesia, y quien sustenta nuestra vida, quien sustenta la creación y quien sustenta la iglesia. Cristo, el todo en todos. Y yo les decía que había un cuarto punto que quería mencionarles. El primero es que Cristo nos sustenta personalmente a nosotros en la vida cristiana. El segundo es que Él sustenta a la creación. El tercero es que sustenta a la iglesia. Y hay un punto más que quería comentarles a ustedes, que comienza con esto del versículo 19, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este pasaje es muy importante porque Pablo está diciendo, la única forma de tener paz con Dios es a través de la cruz de Jesucristo. No hay otra forma de obtener paz, no hay otra forma de obtener la tranquilidad espiritual que no sea la cruz de Cristo. Lamentablemente hoy muchas personas encuentran una paz aparente en otras cosas, ¿no? En falsos maestros, en la comodidad, en las riquezas, no sé, en otras cosas se encuentran la paz interior. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, se dan cuenta que no hay paz genuina. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener esa paz genuina, esa paz que proviene del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da, ¿no? Confiad en mí. Y qué impresionante, podemos confiar en Dios, podemos realmente disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Y dice, continuando con este cuarto punto, que ahora les voy a decir cuál es, dice, y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nuevamente, ¿no? La reconciliación viene por el Señor Jesús, en su cuerpo de carne, ¿no? Este es un ataque voraz, por así decirlo, a las falsas enseñanzas de esta época. Decían que Cristo no había en carne, que Cristo era simplemente un gran espíritu, un gran ángel que andaba, que tenía apariencia de carne. Sin embargo, acá Pablo dice, en su cuerpo de carne, hace mención a este punto para realmente dejar claro que Jesús, siendo Dios 100%, también era hombre 100%. Y dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y este es el cuarto punto que quería mencionarnos y que me parece que es importante considerar como resumen de lo que hemos visto para encarar nuestra vida esta semana. Cristo es quien inicia nuestra vida cristiana. En Él empieza la redención de nuestros pecados. En Él empieza la salvación de nuestras almas. En Él comienza nuestra nueva vida. Cristo es quien sustenta toda la creación. En Él subsisten todas las cosas, todo el universo. Cristo es quien sustenta la iglesia. Gracias a Él nosotros hoy podemos ser iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es quien nos debe comandar. Y todo eso me tiene que llevar a mí a reflexionar sobre cómo estoy viviendo mi vida. Ahora vamos a participar del pan y del vino. Vamos a estar partiendo el pan, vamos a estar tomando el vino y vamos a estar pensando en el Señor Jesucristo. Pero ese pensamiento, esa reflexión de su majestuosidad, de lo maravilloso de haber sido el creador del universo, de lo maravilloso de ser quien se entrega en la cruz por cada uno de nosotros, de lo maravilloso de saber que Él es quien comanda la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia, ver toda esa gloria, ver todo ese esplendor, ver toda esa deidad muriendo en una cruz por nosotros, ver todo eso nos tiene que llevar a adorarle en espíritu y en verdad, en una vida que realmente demuestre adoración a Él. Y por eso Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Todo esto se hace realidad en nuestras vidas si en verdad permanecemos fundados en la fe. Podemos entender intelectualmente todas estas verdades, pero si no estamos viviendo vidas que agraden a Dios, si no estamos viviendo realmente fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, todo esto que creemos en realidad no lo creemos. Realmente creemos, es como cuando alguien le da un consejo a otra persona, ¿no? A todos nos ha pasado que nos den consejos y dar consejos. Cuando vos das un consejo, sobre todo a alguien a quien amás mucho, y la otra persona sabe que vos la amás mucho, si vos le das un consejo, lo va a tomar como de alguien que me ama. Y nosotros cuando miramos al Señor Jesucristo, cuando miramos su persona, si sabemos que realmente nos ama, debemos permanecer fundados en la fe. Debemos permanecer cercanos al Señor Jesucristo. Fundados, y hablando en todo esto que es de la subsistencia, o sea, de que todas las cosas subsisten en Él, esto de estar fundados es que nosotros vamos a existir siempre y cuando estemos apoyados en el Señor Jesucristo. Nuestras vidas van a tener sentido, nuestras vidas van a realmente valer la pena si estamos fundados, si realmente quien permite que nosotros subsistamos es el Señor Jesucristo. Y por eso dice, todo esto se hace realidad, todo esto es verdad en tu vida, si permaneces fundado y firme en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Muchos comulgan por un tiempo en sus vidas el Evangelio. Muchos creen en el Señor Jesucristo por un tiempo, pero pronto, como la parábola del sembrador, ¿no? Pronto vienen los problemas, vienen las dificultades, y esa semilla que cae entre las piedras, esas raíces que no pueden llegar a la tierra firme, hacen que la planta se seque. Y lamentablemente venir a la iglesia o participar virtualmente en la iglesia no nos hace ser verdaderos hijos de Dios, no nos hace ser redimidos. Conocer intelectualmente estas verdades, nada, cualquiera con 3 dedos de frente o 2 dedos de frente puede entender estas verdades y pensar que es una fábula, pensar que es una locura, pero así como cuando miramos una película de ficción y la entendemos, cualquiera puede leer esto y entender intelectualmente. Ahora, entender espiritualmente esto, realmente y cabalmente, implica permanecer fundados en la fe, mantenernos firmes en el Evangelio.
Y ese es el gran desafío que nos deja la cruz de Cristo, que es un momento en nuestra vida de transformación para siempre, ¿no? Hasta que crezcamos a la plenitud y nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Ese es el gran desafío de la vida cristiana. Pero para eso nosotros debemos permanecer firmes, debemos mantenernos, como dice aquí el versículo 23, firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y ese es el gran desafío. Cuando nos den ganas de alejarnos, cuando estemos desviando nuestro foco del Señor Jesucristo, recordemos estas verdades que hemos comprendido espiritualmente para afirmarnos más en su obra, para afirmarnos más en el Evangelio, para comprender mucho mejor las buenas nuevas. Y con esto termino. El versículo 23 dice, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio está haciendo alusión a las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo vino a este mundo a darnos salvación. Pero esa buena noticia no es una buena noticia que es un titular en el diario, en el día en el que nos convertimos y quedó ahí como un titular de ese momento, ¿no? Las buenas noticias son buenas noticias que deben acompañarnos por el resto de nuestra vida terrenal, por el resto de nuestra vida en este mundo. Todos los días nosotros tenemos que mirar la buena noticia de que Cristo lo entregó todo por nosotros y por eso nos debemos a Él. No es un momento, no es decir, yo hice la oración hace 14 años, tengo salvación por esa oración, mi vida ha sido un desastre, nunca más leí la Biblia, nunca más... No hay posibilidad, no hay chance. Yo no puedo decir que alguien con esta actitud no sea hijo de Dios, porque eso solo lo sabe Dios, quien mira el corazón, quien conoce realmente. Pero a priori eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que una vez que conocemos a Cristo, debemos andar como Él anduvo. Debemos permanecer firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Si conociste a Cristo, si conocí a Cristo realmente, debo demostrarlo con mi vida. En mis incoherencias, en mis pecados y en mis debilidades, debo siempre volver a Cristo. Debo realmente darle la gloria y la honra a Él. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es en quien sustento o puedo sustentar mi vida cristiana. Él es quien sustenta la iglesia. Él es quien sustenta la creación. Y si entiendo realmente esto, yo debo permanecer fundado y firme en la fe, sin moverme de la esperanza del Evangelio. Así que, queridos hermanos, al participar de este pan, de este vino, que realmente estemos pensando en quién es Jesucristo en su totalidad y cuál es el desafío que eso nos plantea a cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Mantenernos firmes en la fe y en el Evangelio. Muchas gracias. Abierto. Muy bien, oramos. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por tus cuidados en este fin de semana. Y Padre, aunque estamos viviendo un momento un tanto complicado aquí en nuestra ciudad, con esto de la pandemia, gracias porque nos permites encontrar otras formas de reunirnos. Y aunque no es lo mismo que estar presenciales, gracias porque podemos todos apartar este tiempo de nuestra vida para mirar al Señor Jesucristo como iglesia, para mirarle a Él a través de los símbolos, para mirarle a Él a través de su palabra, para conocerle más, Señor, y que todo este conocimiento no sea un mero conocimiento intelectual, sino que sea realmente espiritual, que sea realmente el deseo de cada uno de nosotros de vivir para Cristo, de mantenernos firmes en la fe y firmes en la esperanza del Evangelio. Te amamos, te agradecemos este tiempo y esta oportunidad. Gracias por lo que estás haciendo en tu pueblo, en el nombre de Jesús.